Bueno, primero que nada quiero agradecer esta invitación al Colegio Estatal de Profesionales de Enfermería de Jalisco por este espacio y para poder hablar de un tema que es muy importante y muy interesante, ¿no? Que viene siendo la tormenta metabólica. Este tema va enfocado, vamos a conocer lo que es el enfoque fisiopatológico y también las intervenciones de enfermería, cómo actuamos nosotros como profesionales de enfermería ante pacientes con cetoacidosis diabética. Vamos a conocer esta parte de la hidratación, el uso correcto de la insulina, la monitorización y ese equilibrio hidroelectrolítico que se tiene que dar en el paciente. Si ustedes me lo permiten, voy a comenzar. Y bien, dentro de esta tormenta metabólica o de esta cetoacidosis diabética, muchas veces cuando estamos en los servicios de urgencias, escuchamos estas tres frases y no me dejarás mentir, cuando tenemos contacto directo con pacientes con cetoacidosis. Una de esas frases es, administra una carga de solución salina al 0,9%. Muchas veces también se escucha, ¿no? El paciente tiene a lo mejor llega con una hiperglicemia de 300, bueno, un valor de 300, y nos dicen, empiézale una infusión de insulina de acción rápida. O a veces también escuchamos muchas veces, ¿no? Que dice, llega el paciente y nos dicen, administrale 20 ampolletas de bicarbonato de sodio. Y con esto surge una pregunta, ¿no? Una inquietud, que es, ¿de verdad funciona ante una cetocidosis diabética? ¿O solo se aplica de manera rutinaria o empíricamente? Con esto vamos a comenzar, vamos a conocer cuándo realmente vamos a administrar bicarbonato o si se puede administrar bicarbonato, también cuál es la manera correcta de esta terapia de fluidos, ¿no? De esta terapia de hidratación y en qué momento también tenemos que utilizar la insulina. Con esto vamos a comenzar lo que es la clase del día de hoy, que viene siendo toda esta tormenta metabólica en cetocidosis diabética. ¿Y qué es una tormenta metabólica? La tormenta metabólica va a ser un término utilizado que podemos pues, describir en un paciente en estado crítico por múltiples alteraciones metabólicas que ocurren simultáneamente en el paciente, ¿no? Y una de las causas más frecuentes es la cetoacidosis diabética. Pero vamos a conocer este enfoque fisiopatológico. Este enfoque fisiopatológico o cómo va a comenzar esta tormenta metabólica. La tormenta metabólica va a surgir, en este caso con la cetoacidosis diabética, cuando el paciente ya no tiene más bien insulina. Cuando ya no tiene insulina, va a comenzar una serie de pasos en nuestro organismo. O sea, nuestro organismo va a empezar a liberar hormonas de estrés, por así decirlo, ¿no? En el cual esas hormonas de estrés se van a liberar para querer como compensar ese déficit de insulina. Esas hormonas de estrés van a ser diferentes, una de ellas es el glucagón, va a ser las catecolaminas, el cortisol, cuando se liberan todas esta serie de hormonas, eso se le va a conocer como la tormenta metabólica. Y entonces, al liberarse estas hormonas, vamos a tener efectos metabólicos. Uno de los principales va a ser la hiperglucemia, ¿no? La hiperglucemia va a empezarse a elevar, ¿no? Todos esos valores de glucosa van a empezarse a elevar por medio de la gluconeogénesis o la glucogenólisis. Entonces, esto nos va a dar o va a empezar a desencadenar, o va a liberar también cetonas que las cetonas obviamente van a surgir dentro de lo que es la parte del hígado, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, algo que es muy, muy interesante, dentro de nuestro torrente sanguíneo, ya una vez que empieza todo este efecto metabólico, se van a liberar grandes cantidades de ácidos grasos dentro de nuestro torrente sanguíneo. A su vez, el hígado, obviamente, como les mencionaba, va a producir cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a ser liberados o va a desencadenar por esos ácidos grasos que se liberan del hígado y se van a transformar en lo que conocemos como acetona o algo, o digamos, una acetona que es muy primordial en la cetoacidosis diabética, que se va a llamar beta-hidroxibutirato. Este va a ser el estándar de oro para diagnosticar cetoacidosis, que ahorita lo vamos a conocer. Posterior a eso, ya una vez que se empieza a liberar todos estos cuerpos cetónicos, vamos a comenzar a tener alteraciones metabólicas. Dentro de estas alteraciones metabólicas vamos a tener aumento del pH, vamos a tener también un descenso del bicarbonato y un aumento de algo que se llama anión GAP, que ahorita lo vamos a conocer.
Y dentro de las consecuencias principales que vamos a tener, pues va a ser una deshidratación severa, una alteración hidroelectrolítica, una disfunción de los órganos. Obviamente, el paciente puede tener un riesgo de coma o muerte. ¿Por qué? Porque obviamente al liberar todos estos cuerpos cetónicos, también vamos a tener algo que es una diuresis osmótica, en el cual el paciente va a tener una pérdida de líquidos y a su vez va a comenzar con todo este desequilibrio. Y obviamente, si se libera mucho líquido, pues el paciente va a empezar a tener deshidratación y vamos a tener, obviamente, cambios también dentro de nuestro organismo, principalmente una hipovolemia. Y a su vez, ya cuando tenemos toda esta parte de la etiología, vamos a tener ahora sí las manifestaciones clínicas, en donde el paciente pues va a tener poliuria, va a tener náuseas, vómito, dolor abdominal, va a tener una respiración que es muy característica, que se llama respiración de Kussmaul, va a tener un aliento como afrutado, que es obviamente por la acetona, y va a tener una alteración del estado mental. Y bien, una vez con esto, que ya conocemos cómo es ese enfoque fisiopatológico, vamos a tener ahora sí lo que es la cetoacidosis diabética. El concepto de cetoacidosis diabética va a ser ese desequilibrio, digamos, metabólico potencialmente mortal si no se atiende de manera inmediata, en donde vamos a tener un aumento de la glucosa, ¿no? Por arriba de 250, por arriba de 300. Va a existir, como les mencionaba, esa acidosis, ¿no? El pH va a tener un descenso. Vamos a tener también una cetonemia y obviamente todo esto, o dentro de los pilares para ver, diagnosticar la cetoacidosis va a ser hiperglicemia, cetosis y el estándar de oro que es el beta hidroxibutirato. Obviamente este se va a elevar, este es un cuerpo cetónico, se va a elevar y obviamente, ¿no? Dentro de una gasometría venosa vamos a tener un pH por debajo de 7.3 y un descenso del bicarbonato. Y bien, ¿cómo vamos a diagnosticar esta cetoacidosis diabética? Una vez, como les mencionaba, no vamos a tener esos tres pilares fundamentales. Vamos a tener la glucosa capilar, con lo que les mencionaba, el estándar de oro para diagnosticar cetoacidosis, que les vengo también mencionando, que es el beta hidroxibutirato. Este va a estar elevado por arriba de 3. Entonces, cuando está por arriba de 3, es un indicador que el paciente llegue a tener cetoacidosis. El pH, obviamente el pH venoso va a estar disminuido, bicarbonato también lo que les mencionaba, disminuido, ¿no? Entonces, también vamos a tener gravedad de la cetoacidosis. La vamos a poder, digamos, dividir, por así decirlo, o caracterizar como leve, moderada o severa. La glucosa dentro de una cetoacidosis leve pues, va a estar en rangos de 250, moderada por 250, severa muy arriba de 250. Y bien, con todo esto, con todos estos parámetros, esto es fundamental para poder diagnosticar una cetoacidosis. Lo que les mencionaba yo ahorita cuando iniciamos la ponencia, ¿no? Les decía, muchas veces en los servicios de urgencia llegamos y nos dicen, ¿no? El paciente, Jorge, ya porque tiene hiperglicemia, nos pásale una carga. Ya porque el paciente a lo mejor tiene respiración de Kussmaul, ya hasta a veces quieren intubar al paciente cuando en la realidad obviamente para dar un tratamiento enfocado, pues sí, ¿no? Una manera sí es esta valoración primaria, nos guiamos por la clínica, pero tenemos que ser también o tenemos que guiarnos con todos esos criterios diagnósticos. Recordemos que al momento de administrar medicamentos, pues también tenemos que saber qué es lo que estamos administrando. Muchas de las veces que nos indican, ¿no? Administran esa solución en carga o hay que colocar la infusión de insulina o demás, muchas veces como profesionales de enfermería lo hacemos, pero a veces desconocemos si realmente está siendo funcional lo que nos está indicando, ¿no? Si realmente es correcto eso que está indicando, o viceversa, ¿no? A veces estamos administrándolo, pero a veces no sabemos qué es lo que estamos administrando y complica el estado que el paciente está llegando a un servicio de urgencias o incluso dentro de las terapias intensivas. Y recordemos, un paciente con cetoacidosis no nada más lo vamos a ver en un servicio de urgencias, digo, de primera instancia sí lo vamos a ver, pero también puede presentarse en hospitalización, en pisos, en terapia intensiva, inclusive en áreas quirúrgicas, ¿no? Entonces, y sobre todo en todas las áreas críticas. Pero entonces, nosotros como profesionales de enfermería debemos de saber
cuál va a ser ese tratamiento dirigido hacia la cetoacidosis diabética. Y bien, para esto, lo que les mencionaba, dentro de los ingresos de urgencias o de las unidades de cuidados intensivos, el 8% dentro de los ingresos de cuidados intensivos va a ser por cetoacidosis. Esto tomando de referencia 134 pacientes de 1,724, ¿no? Vamos a tener también un 10% de la mortalidad de la unidad de cuidados intensivos y vamos a tener un aumento del 55% que puede ocasionar o que un paciente puede tener cetoacidosis en áreas de hospitalización. Y muchas veces en estas áreas de hospitalización no nos damos cuenta, obviamente por la sobrecarga laboral que a veces se llega a presentar en los diferentes establecimientos de salud. Y esto pues puede llegar a complicar el estado en el que se encuentra el paciente. Y obviamente esto incrementa más ingresos a áreas de unidad de cuidados intensivos. Y bien, dentro digamos, de la curva de edad en donde se origina la cetoacidosis va a ser en pacientes que tienen de 20 a 30 años. Y las causas más frecuentes o los factores que desencadenan una cetoacidosis va a ser por infecciones de un 30 a 40%, lo más común, urosepsis o neumonías. Recordemos que también un proceso infeccioso dentro de un paciente que tiene una comorbilidad también altera ese estado metabólico. También el debut de diabetes. Muchas veces, y justamente con esta curva de edad que tenemos, muchas veces pues, en esa edad no se desconoce si un paciente, pues a lo mejor, o si una persona tiene diabetes, ¿no? Principalmente diabetes tipo 1. Entonces, obviamente es la edad en la que obviamente uno pues tiene, digamos, es una edad muy joven y obviamente si no tenemos una buena, digamos, un buen estado de salud, por así decirlo, ¿no? Una buena calidad o buenos hábitos, por así decirlo, pues obviamente esto va a alterar ese metabolismo y si el paciente no reconocía o no sabía que era era diabético de tipo 1, obviamente puede desencadenar o debuta con una cetoacidosis diabética. Uno de los principales también problemas es el mal apego al tratamiento. ¿Sale? Muchas de las ocasiones, la suspensión o la omisión de la insulina, obviamente, y sobre todo en esta curva que les digo, es una curva muy joven, que es una curva que a lo mejor dentro de cuando estamos jóvenes creemos que no nos puede pasar nada, ¿no? Entonces, el no tener ese apego digamos, de ese régimen terapéutico, pues también puede llegar a desencadenar lo que es una cetoacidosis. Y el origen metabólico, ¿no? Que es el 91% de todos los casos que ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Y entre otros, que puede ser también, por ejemplo, un estrés metabólico, un abuso de alcohol, o también algunos fármacos que pueden desencadenar, perdón, aumento de la glucosa capilar, principalmente el uso de los corticoides. Recordemos que todos los glucocorticoides o los corticoides aumentan también los niveles de glucosa. Y bien, vamos a guiarnos con cuatro pilares fundamentales en el tratamiento de la citoacidosis diabética. Uno va a ser la reposición de líquidos. Bien, les mencionaba cuando iniciamos, muchas veces escuchamos, ¿no? Pásale una solución, una carga de solución salina de 1,000 mililitros al paciente. Pero las nuevas guías de la ADA nos mencionan que si nosotros pasamos una solución salina, primero tenemos que conocer cómo está el estado del paciente, ¿no? Pero la solución salina, como es cloruro de sodio, el cloro a grandes cantidades también asocia acidosis metabólica. Hoy en día, dentro de la reposición de líquidos, nos mencionan que tenemos que utilizar soluciones isotónicas o cristaloides, principalmente solución Harman. Y nos dice que dentro de las primeras 4 horas podemos pasar de 1 a 1,5 litros. Obviamente tenemos que estar monitorizando todos los ingresos y egresos, que ahorita vamos a ir viendo dentro de las intervenciones de enfermería. También dentro del pilar o del tratamiento de la cetoacidosis va a ser el uso de la insulina intravenosa, ¿sale? Pero también dentro de estas guías nuevas que salieron en el 2026, nos dicen en qué momento también, o sea, cómo se debe utilizar la insulina, que ahorita también lo vamos a conocer en las partes de las intervenciones de enfermería. Y también la corrección de electrolitos. El electrolito principal que nos tenemos que guiar dentro de una cetoacidosis diabética va a ser el potasio. ¿Sale? Entonces, si es un paciente que tiene hipopotasemia,
no podemos iniciar insulina. Recordemos que la insulina arrastra el potasio dentro de la célula, causando, obviamente, hipopotasemia. Entonces, si el paciente tiene justamente, ¿no? Los niveles bajos de potasio y administramos insulina, pues vamos a hacer que el paciente tenga alteraciones a veces arrítmicas por la hipopotasemia. Y también el monitoreo continuo. Tenemos que estar checando glucosa, tenemos que estar checando gasometrías y también las nuevas guías nos dicen que gasometrías venosas para evitar las multipunciones por tomar gasometrías arteriales. Y también tenemos que estar checando lo que les mencionaba, ¿no? El beta hidroxibutirato, ¿no? Que es el estándar de oro para la cetoacidosis. Y bien, vamos a conocer lo que son las intervenciones de enfermería basadas en evidencia. ¿Sale? Que recordemos que hoy en día todos nosotros como profesionales de enfermería, dentro de las intervenciones que hacemos en nuestros pacientes tienen que ser basadas en evidencia. ¿Sale? Muchas veces lo que les mencionaba, administramos medicamentos, en este caso hablando de la cetoacidosis, a veces administramos insulina, administramos a veces cargas, incluso bicarbonato, demás, y a veces enfermería o los profesionales de enfermería desconocemos si realmente lo que estamos administrando es correcto o si le va, o si es funcional para el paciente. Entonces, algo que debe saber enfermería, y principalmente hablando de este trastorno metabólico, va a ser la interpretación de una gasometría. Recordemos, ¿no? Vamos a tener gasometría arterial y gasometría venosa. Y obviamente cambian los valores tanto cuando es arterial y cuando es venosa. En este caso, si nos están mencionando las guías que tenemos que guiarnos por un pH venoso, pues tenemos que saber cuáles son esos valores normales de la gasometría venosa. ¿Sale? En este caso, el pH venoso va a ser de 7,32 a 7,42. El PCO2 va a ser 38 a 52 y nos vamos a guiar con algo que es también muy importante, que es el bicarbonato, ¿no? O el HCO3, que va a ser de 19 a 25. Para nosotros poder interpretar una gasometría de manera rápida, digo, esta interpretación es una gasometría arterial, pero dentro de una gasometría, para poder interpretar de manera rápida, vamos a guiarnos con esos tres valores que les acabo de mencionar, el pH, el PCO2 y el bicarbonato. ¿En qué momento va a ser una acidosis metabólica? El paciente va a tener una acidosis metabólica cuando el pH va a estar por debajo de los valores que acabamos de mencionar, cuando el PCO2 va a estar bajo y el bicarbonato va a estar bajo. El PCO2 va a estar bajo como método de compensación de todo ese trastorno que se está originando. ¿Sale? Entonces, enfermería o los profesionales de enfermería dentro de nuestras intervenciones debemos de saber interpretar de manera rápida también las gasometrías. Hoy en día hablamos o hoy en día se escucha mucho el término de enfermería de práctica avanzada o enfermería de rol ampliado o de rol amplio, ¿no? Entonces, dentro de esa enfermería ese práctica avanzada, incluye también de manera, de manera más autónoma actuar en las intervenciones. Y también dentro de un hospital, recordemos que somos un equipo multidisciplinario. Al ser un equipo multidisciplinario, también la enfermería puede contribuir o dar propuestas de mejora para los pacientes. Y para eso, pues debemos de saber que en este caso, si estamos hablando de una cetoacidosis diabética, tenemos que saber cómo interpretar una gasometría. Y bien, también viene algo que es muy importante, el anion gap. El anion gap va a ser un parámetro de diagnóstico en el cual también se va a ver o va a tener una alteración de los electrolitos y vamos a ir encaminándola a la acidosis metabólica. Pero dentro de la evidencia nos dice que el anion gap también puede ser engañoso, pues si nosotros administramos gran cantidad de líquidos, principalmente con cloruro de sodio. Entonces puede ser un valor que nos puede dar también, digamos, o nos puede engañar, ¿no? Entonces, por eso, las nuevas guías nos dice que debemos guiarnos con pH, con bicarbonato y, y principalmente con el beta hidroxibutirato, ¿no? Que ese es el estándar de oro para diagnosticar y para ver si está funcionando todo el tratamiento que estamos haciendo en cetoacidosis. Y dentro del anion gap existe una fórmula que va a ser el sodio, vamos a hacer una relación entre el cloro más el bicarbonato,
Estos se restan y nos va a dar ese valor de referencia para interpretar. Si está muy elevado, pues, obviamente el paciente se considera que tiene cetocidosis metabólica. El valor normal va de 8 a 12 equivalentes por litro. Y ya empezando a elevarse de 12, ya empezamos a sospechar de esa cetocidosis metabólica. Entonces, dentro de las intervenciones de enfermería, de manera muy sintetizada y rápida, tenemos que saber la reposición de líquidos en soluciones balanceadas. ¿Qué influye o qué implica esto? Lo que les mencionaba, muchas veces pasamos soluciones de cloruro de sodio, pero obviamente el cloro, perdón, y el sodio se van a elevar cuando los administramos, pero también va a haber una elevación en sangre. Entonces, recordemos, ¿no? El aumento o una hipercloremia también se va a asociar con acidosis. Entonces, lo ideal es que se empiece la reanimación con solución Harvey. Y algo que también es importante, es lo que les mencionaba. Obviamente, en las primeras 4 horas vamos a estar pasando cargas de solución. Entonces, también tenemos que estar vigilando el control de ingresos y egresos. ¿Sale? Hacer ese balance de líquidos correcto. Y aquí viene algo que es muy importante. El balance de líquidos tiene que ir siempre sin pérdidas insensibles. Y ese es digamos, una parte también de como intervención de enfermería. Hoy en día, no me dejará mentir, en todos los establecimientos de salud utilizamos o siempre hacemos cálculo de pérdidas insensibles, pero las pérdidas insensibles es un valor, digamos, muy subjetivo, realmente no se calcula exacto. Nadie va a calcular exactamente los mililitros que el paciente está sudando. Y existe muchísimas fórmulas, ¿no? Que la relacionan a estas pérdidas insensibles, pero realmente digo, todas las fórmulas es algo subjetivo, ¿no? Las pérdidas insensibles es algo subjetivo. Entonces, cuando hacemos estos balances de líquidos con pérdidas insensibles, muchas veces también, digamos, cambia nuestro balance real teniendo más ingresos. Entonces, obviamente, un paciente con una sobrecarga hídrica, pues aumenta la mortalidad. Entonces, ¿cómo vamos a saber esa sobrecarga? Una va a ser con la diuresis, ¿no? Diuresis urea. Tenemos que vigilar que el paciente esté orinando. Y la otra, ya si el paciente tiene datos de sobrecarga hídrica, básicamente va a tener estertores o una ingurgitación yugular. Lo correcto, lo ideal es que también tenemos que hacer una ecografía de paciente crítico para verificar también cómo está, digamos, la vena cava y demás para ver si el paciente está con una sobrecarga hídrica o no. Por eso, dentro de la cetoacidosis, digo, las primeras horas, pues sí se recomienda que estemos administrando líquidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente está con una hipovolemia a consecuencia de esa diuresis osmótica que causa la cetoacidosis. Pero también tenemos que estar corroborando esos ingresos, ¿no? Para no también sobrecargar al paciente. Ahora, el tratamiento con insulina. Aquí lo que les mencionaba, tenemos que saber el valor del potasio primero. ¿Por qué? Porque el potasio nos va a decidir si vamos a iniciar con infusión de insulina o no vamos a iniciar con infusión de insulina. ¿Sale? Entonces, ¿cuál va a ser el rango del potasio? 3.3. El 3.3 vamos a comenzar. Si está por debajo, el paciente obviamente tiene hipopotasemia y no podemos iniciar insulina. Entonces, tenemos que hacer primero una reposición de potasio. Vamos a estar poniendo KCL al paciente o KPO4 al paciente para reponer ese potasio. Una vez que se hayan elevado los niveles de potasio, ahora sí, vamos a comenzar con la infusión de insulina. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a conocer cómo se inicia la infusión de insulina. Y también lo que nos dicen las nuevas guías es de que hay que escalonar, una vez que se corrige la cetosis, quitar la infusión de insulina, ahorita lo vamos a conocer de qué manera lo tenemos que hacer, y escalonarlo o pasarlo a bolos de insulina de manera subcutánea. Ahora, lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos que corregir el potasio, lo que les decía. Vamos a empezar con de 3.3. Si está por debajo, hay que primero comenzar a hacer reposición de potasio. Y el monitoreo continuo del beta hidroxibutirato, que es el estándar de oro que les mencionaba para la cetoacidosis. También dentro de esto, pues tenemos que estar monitorizando la glucosa capilar horaria. Ya una vez
que el beta hidroxibutirato comienza a descender, pues ya también nosotros, si queremos que la glucosa empiece también a descender, pues vamos a pasar de una glucosa horaria a cada 2 horas o a cada 4 horas. Que también en la siguiente diapositiva les voy a explicar cómo se debe de hacer este manejo de la insulina. Y bien, también nos dice que las gasometrías venosas, ¿no? Para evitar las multifunciones. Y muchas de las veces, o un gran error que tenemos con los pacientes, es que muchas veces no queremos tomar gasometrías venosas. Obviamente, al tomar una gasometría venosa, pues implica, digamos, ¿no? Porque tiene que ser con técnica estéril, aperturar un lumen de un catéter venoso central, entonces eso implica tiempo. Y muchas veces no queremos tomar una gasometría venosa y queremos o preferimos a veces, que no es lo correcto, no lo ideal, estar funcionando al paciente. Entonces, lo ideal es que tomamos el pH o gasometrías venosas. Y asimismo tenemos que estar tomando electrocardiogramas, porque si hablamos de una hipopotasemia, pues puede tener arritmias. Entonces tenemos que tomar también un electrocardiograma para verificar que no tenga esas arritmias, ¿no? Y de lo que les mencionaba, la transición segura de insulina intravenosa a subcutánea. ¿Y cómo lo vamos a hacer o cómo se va a llevar todo este proceso? Bueno, antes de ir hacia la terapia de insulina, vamos a ver rápidamente la terapia con fluidos, que aquí también es algo muy importante y que engloba completamente a nosotros como profesionales de enfermería. Y una de ellas es la dilución de medicamentos. Si nosotros hablamos o decimos o estamos mencionando que el cloro o la hipercloremia asocia a acidosis metabólica, pues entonces lo ideal o lo correcto, y inclusive hoy en día con las nuevas actualizaciones, se dice que la dilución de medicamentos tiene que ser con glucosa al 5%. Aparte de que la glucosa al 5% va a mejorar estabilidad en los medicamentos, y va a aumentar lo que les mencionaba, la hipernatremia o la hipercloremia. Y aquí a lo mejor muchas veces nos preguntamos, pero la glucosa no aumenta los niveles de glucosa en sangre. Se ha comprobado que la glucosa al 5% no aumenta de manera significativa los niveles de glucosa en sangre. Entonces, lo ideal o lo correcto es que estemos administrando medicamentos con glucosa al 5%. Y recordemos, ya cuando tenemos un paciente que tiene infusión de insulina, va a llegar un momento en el que va a empezar a tener picos de hipoglicemia. Pero si no se ha corregido, por así decirlo, la cetosis, pues se necesita o se tiene que tener esa infusión de insulina. Entonces, ahí se agrega también lo que es una glucosa al 10% en Y. ¿Para qué? Para estar para que el paciente no tenga esos picos de hipoglicemia y obviamente la insulina esté actuando de manera efectiva, reduciendo toda esa cetosis y obviamente el paciente no tenga esos niveles de hipoglicemia, ¿no? Entonces, cuando el paciente alcanza lo que les mencionaba, ¿no? Esos niveles de glucosa de 200 a 250, pero todavía no se corrige la cetosis, en Y o sí, en Y tenemos que administrar glucosa al 10%. ¿Para qué? Para que el paciente no tenga esos picos de hipoglicemia y la insulina esté haciendo su efecto. O a su vez, si fuera un paciente que tiene datos de también, por ejemplo, ¿no? de hiperpotasemia, podemos utilizar también soluciones al medio molar. En este caso, la solución salina al 0,45%, ¿no? Que ese nos ayuda también para la hipernatremia y obviamente, y también, y bueno, y para la hipernatremia, y obviamente tenemos que pasar también glucosa y esto nos va a ayudar también a ir reduciendo esos niveles de potasio. Y bien, dentro de la terapia de insulina, ¿cuáles van a ser esas intervenciones como enfermeros, como profesionales de enfermería? Lo que les mencionaba, ¿no? Primero, verificar el potasio antes de iniciar insulina. La otra, preparar infusiones en bombas, obviamente en bombas de infusión. Todas las infusiones de insulina tienen que ir en bombas de infusión. Tenemos que estar monitorizando la glucosa capilar por hora, vigilar los datos de hipoglicemia y de hipopotasemia, registrar la velocidad de infusión. Todo esto tenemos que registrarlo también dentro de nuestras hojas de enfermería y no suspender la insulina basal si es que el paciente
tiene ese tratamiento, ¿no? Y también va a llegar el momento que vamos a pasar de insulina intravenosa o de esa infusión a insulina subcutánea, que nos dice que también la insulina subcutánea es muy útil para los pacientes cuando una vez haya revertido, perdón, toda esta cetosis. Y bien, eh, pero ¿cómo vamos a utilizar, o por ejemplo, no muchas veces en las áreas críticas o cuando empezamos a tener estas infusiones de insulina, muchas veces no sabemos cómo comenzarla, cómo titular la insulina. Para eso, aquí les muestro, lo que ven en la pantalla, una escala o se llama protocolo de control de glucosa en pacientes en reanimación, en el cual es muy funcional. La evidencia nos dice que es muy funcional. Hay muchísimos algoritmos, pero este en especial y dentro de la experiencia que manejamos en las terapias intensivas, es muy funcional en los pacientes. ¿Y cómo se va a utilizar? Se recomienda que, bueno, en este caso en pacientes con cetoacidosis mantengamos niveles de glucosa de 180 a 200 miligramos sobre decilitros. Entonces, al utilizar esta escala, todos los pacientes van a utilizar o vamos a empezarla con algoritmo uno, excepto los pacientes, obviamente, que tienen uso de vasopresores, tratamiento con corticosteroides, con nutrición parenteral y pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, en este caso los que se asocian a cetoacidosis diabética. Todos estos pacientes vamos a empezar con algoritmo 2. Ustedes ven en la pantalla, ahí de manera horizontal, en la parte superior están los algoritmos. En la parte izquierda está la tabla de los niveles de glucosa que estamos teniendo en sangre. Entonces, un ejemplo, ¿no? Si es un paciente que tiene una cetoacidosis diabética, le tomamos la glicemia capilar y sale a lo mejor que tiene, no sé, 400 de glucosa, nos vamos con algoritmo 2 y vamos a iniciar o titular la infusión a 6 mililitros hora. ¿Cómo se preparan las infusiones? Las infusiones sabemos que se van a preparar 100 unidades de insulina de acción rápida en 100 mililitros de solución salina al 0,9%. ¿Sale? Entonces, al tener esta mezcla, ya comenzamos, la pasamos, les decía, con bomba de infusión y empezamos a titular la infusión perdón, sí, la infusión de insulina. ¿Cuántos mililitros horas va a pasar? Obviamente, si el paciente tiene picos de 400 o high, ¿no? Por así decirlo, que nos marcan en el glucómetro, y no desciende la glucosa ya aún así con el algoritmo 2, pues lo vamos a escalar a un algoritmo 3. ¿Para qué? Para ayudar o bajar ese descenso rápido de la hiperglicemia. Se recomienda que se esté disminuyendo de 50 a 70 miligramos sobre decilitros por hora. Y bien, dentro de los pacientes que tienen diabetes o que tienen cetoacidosis, se recomienda no suspender la infusión de insulina, ¿sale? Cuando el paciente, obviamente, no suspenderla hasta que se haya revertido la cetosis. Una vez que se haya revertido la cetosis, ahora sí, vamos a comenzar a administrar eh, insulina de manera subcutánea. Y bien, dentro de este protocolo, ¿cómo tenemos que hacer las mediciones? Tenemos que iniciar la infusión, como les mencionaba. Una hora después, tenemos que estar verificando, cada hora tenemos que estar verificando la glucosa. Después, cada 2 horas, si no existe ningún cambio, digamos, dentro de la glucosa capilar, si se ha mantenido, cada 2 horas. Posterior a eso, cada 4 horas. Y obviamente, si el paciente no tiene picos de hiperglicemia, se mantiene o vamos disminuyéndola hasta 0,5 mililitros hora. Y la vamos a dejar a 0,5 mililitros hora al menos 4 a 6 horas. ¿Para qué? Y vamos a estar pasando, ahora sí, insulina de acción rápida de manera subcutánea. ¿Para qué? Para que la insulina que es de manera subcutánea alcance su nivel basal y al momento de suspender la insulina que es en infusión, pues no tengamos un rebote, o por así decirlo, un rebote de otra vez de la cetoacidosis. Entonces, esa es la manera o es lo que nos menciona la evidencia de cómo se tiene que utilizar las infusiones de insulina. Y ahora viene otra pregunta que nos hacemos o que nos hacemos muchas veces en todos los establecimientos de salud. ¿En qué tiempo o cada cuánto se tienen que cambiar las infusiones de insulina? Muchas veces nos dicen, ¿no? En el hospital nos dicen, no, es que tenemos que cambiarlas cada 4 horas,
cada 6 horas, tenemos que cambiarla con todo y el equipo y demás. Pero, ¿qué nos dice la evidencia actual? La evidencia actual dentro de este artículo es un estudio que se hizo en Brasil y nos dice que las infusiones se pueden cambiar hasta cada 24 horas. ¿Sale? Ustedes me van a decir, no, pero si la insulina la insulina rápida tiene una vida media de 6 horas, ¿cómo que la vamos a cambiar? La evidencia ha comprobado que cada 24 horas cambiamos infusión y equipo. Pero aquí viene algo que es muy importante. ¿Cómo vamos a preparar o cómo vamos a, sí, a preparar de inicio nuestra infusión? Si bien ya les había mencionado, vamos a tener nuestra solución salina de 100 mililitros con 100 unidades de insulina de acción rápida. Antes de nosotros cebar nuestro equipo de bomba de infusión, primero vamos a cebarlo con 20 mililitros de solución salina. ¿Por qué hacemos esto? Porque la insulina, si bien nos dice la literatura que se adhiere o se absorbe en el plástico que tienen los equipos. Entonces, lo que primero vamos a hacer es cebar los 20 mililitros con pura solución, esto para evitar o reducir que la insulina se absorba en el plástico. Posterior a eso, otra vez, ahora sí ya conectamos nuestra infusión o nuestra mezcla y vamos a cebarla 20 mililitros. Recordemos que todos los equipos de bomba de infusión van a tener 20 mililitros. Entonces, primero pura solución, 20 mililitros, después ya conectamos nuestra infusión y la cebamos otros 20 mililitros. Con eso reducimos que el plástico absorba la insulina y tengamos ese efecto de la insulina, por así decirlo. ¿Sale? Entonces, dentro de este artículo que les mencionaba, nos dice, ¿no? La estabilidad físico-química de la solución nos puede durar hasta 24 horas. La absorción del plástico sí es las primeras horas, pero por eso les digo, debemos hacer eso para evitar esa absorción o disminuir esa absorción. El cambio de cada 6 horas no existe como tal una recomendación de manera universal. Cada cambio de cada 24 horas es digamos, la recomendación en protocolos frecuentes y el cambio de cada 6 horas a veces solamente son por políticas institucionales. Entonces, la evidencia nos dice que cada 24 horas podemos cambiar las infusiones de insulina y tiene buen beneficio terapéutico. Y muy bien, dentro del manejo de electrolitos, lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, si el paciente tiene por debajo de 3.3, pues vamos a reponer potasio. Y obviamente si el paciente tiene por arriba de 5, pues ya podemos utilizar la insulina, pero también tenemos que corregir la hiperpotasemia, ¿no? Una de las maneras en la cual se puede corregir la hiperpotasemia son con las soluciones polarizantes, en la cual la preparamos con glucosa al 50% y ya va a depender de 6, 8 a 10 unidades de insulina de acción rápida. La vamos a administrar al paciente durante 30 minutos y esto también va a reducir los niveles de potasio. Pero recordemos, las soluciones polarizantes sí mueven el potasio dentro de la célula, pero no lo elimina de manera definitiva. ¿Qué lo va a eliminar de manera definitiva? Pues todo el tratamiento, toda la fluidoterapia, y toda la insulinoterapia que se va a dar de manera, digamos, inmediata en pacientes que ingresan con cetoacidosis. Y también otro electrolito que se debe monitorizar, digo, hay que monitorizar todos, pero aquí algo muy importante, el bicarbonato, lo que les mencionaba. Muchas veces, de manera rutinaria, llega un paciente con cetoacidosis, con cetoacidosis y que el paciente obviamente tiene esa acidosis metabólica y que dice, no, hay que pasarle 20 ampolletas de bicarbonato. Entonces las guías nos dicen que hay que pasar bicarbonato, bueno, no es más bien, se sugiere que no se pase bicarbonato, porque obviamente al hacer una reanimación hídrica y con la insulina, obviamente va a revertir toda esta parte, pero ¿en qué momento sí se puede considerar pasar? Solamente cuando tengamos un pH por debajo de 6.9. Recordemos que el uso excesivo del bicarbonato puede originar edema cerebral. Entonces no se recomienda que de manera rutinaria, perdón, pasar bicarbonato. Ahora, muchas veces se hace esta administración de bicarbonato de manera empírica o al tanteo, por así decir. ¿Por qué? Porque llega el paciente, a lo mejor sí tiene, no sé, 6.9 perdón, tiene, sí, 6.9 de pH y dice, no, pásale 20 ampolletas de bicarbonato, pero realmente
se tiene recordemos, todos los medicamentos se calculan en base al peso. Entonces también hay una fórmula en la cual se tiene que utilizar esa fórmula para saber cuáles son los mini equivalentes que realmente ocupa el paciente en este caso, si vamos a utilizar bicarbonato. Pero dentro de las guías se sugiere que no se utilice bicarbonato. Solamente y en caso de que tuviera pH por debajo de 6,9, pero hay que estar monitorizando sí o sí al paciente. Y bien, cuando hablamos de la administración de electrolitos, también aquí entra algo que es muy importante dentro de nosotros como profesionales de enfermería, que es la selección de los accesos vasculares. Recordemos que los electrolitos son medicamentos, aparte de ser medicamentos de alto riesgo, son medicamentos que también son irritantes o pueden transformarse en vesicantes, teniendo daño como una flebitis al paciente o a su vez daño tisular dentro del torrente sanguíneo, ¿no? O los miembros torácicos. Entonces, aquí les dejo una tabla basada en evidencia que nos dice dentro del KCL y qué tipo de acceso podemos utilizarlo. En este caso, sí se puede utilizar un acceso periférico, pero si aumentamos o hacemos una reposición de hasta, no sé, 60, 80 mini equivalentes, pues un acceso periférico no va a ser ideal. Lo único que vamos a hacer, obviamente, es que tenga el paciente una flebitis o a su vez daño tisular o necrosis. Y ahora, recordemos, hablamos, el KCL tiene cloro, entonces también, ¿no? Lo mismo, el paciente podemos llevarlo a esa hipercloremia. Entonces, cuál es el electrolito ideal para reponer potasio? El KPO4. Pero dentro también del uso correcto de la evidencia nos dice que el KPO4 es muy, digamos, muy irritante. Entonces va a ocasionar flebitis al paciente. Entonces, ¿qué se sugiere? En lugar de tener a lo mejor un acceso periférico, pues colocarle ya sea un catéter PIC o a su caso, un catéter venoso central. ¿Por qué? Porque también de ahí vamos a estar tomando gasometrías venosas para estar viendo la corrección de esa cetosis. Y bien, bueno, ahorita no voy a indagar en todos los demás electrolitos, solamente quise indagar en lo que es el potasio y también el bicarbonato. Lo que les mencionaba, muchas veces nos dicen, pásale bicarbonato, 10 ampolletas, 2 frascos de 50 mililitros en bol. Y también el bicarbonato en los accesos periféricos también pueden ocasionar esa flebitis. Entonces, también nosotros, como profesionales de enfermería de manera inmediata, pues si no vamos a lo mejor podemos monitorizar los electrolitos y sí vamos a empezar digamos, esa reanimación hídrica. Pero sí o sí, el paciente tenemos que colocarle un acceso, digamos, vascular, ya sea un PIC o un CBC, para continuar con toda esta, digamos, esta reanimación de electrolitos, la corrección de electrolitos de una manera más segura. Y bien, algo que también es muy importante, la educación al paciente y familiar. Recordemos, y los mencionaba ahorita cuando vimos los datos estadísticos, la curva de los pacientes va a ser de 20 a 30 años de edad. Entonces, dentro de nuestras funciones como profesionales de enfermería, es la educación al paciente y familiar. Recordemos que esa atención siempre tiene que ir centrada al paciente y familiar. Entonces, tenemos que enseñarle cuál es esa adherencia a la insulina, cómo colocar la insulina, porque a veces eh, decimos, no, sí, el paciente se va a ir a lo mejor con su insulina a su casa, pero a veces ni siquiera saben cómo administrarse la insulina. Entonces, de ahí empieza mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor no saben cómo administrarse la insulina, ya empezamos a tener una falta de esa adherencia terapéutica y otra vez el paciente cae por una cetoacidosis. También, ¿no? Enseñarles cuáles son esos datos de emergencia en el cual tienen que traer al paciente a un servicio de urgencias o a su familiar cuando ya el paciente tenga o sepa identificar cuándo es una hipoglicemia y cuándo es una hiperglicemia. También, eh, también recordemos que somos un equipo multidisciplinario, también, ¿no? Recordarle cuáles son esos hábitos dietéticos que tiene que seguir. Entonces, también tenemos que derivarlo al área de nutrición para que siga esa dieta, digamos, esa dieta establecida de acuerdo a su patología. Y ya para ir concluyendo,
quiero mencionar una reflexión de enfermería, ¿no? En la cual dice, en la cetoacidosis diabética, enfermería es el eje que sostiene la vida del paciente. Tenemos que tener la vigilancia constante en nuestros pacientes, administración precisa de insulina y líquidos y detección temprana de complicaciones. Y cada turno va a marcar la diferencia entre la recuperación y el deterioro. Entonces, algo que es muy importante y lo que les mencionaba muchas veces cuando tenemos pacientes que, en este caso, a labor de la cetoacidosis, muchas veces sí administramos a lo mejor los líquidos, muchas veces sí administramos la insulina, pero a veces desconocemos si realmente está funcionando. Recordemos que nosotros somos un equipo multidisciplinario y también dentro de ser ese equipo multidisciplinario tenemos que involucrarnos en saber cómo están los electrolitos, tenemos que saber también cómo está, cómo están las gasometrías, saberlas interpretar, es algo, digo, primordial hablando de la cetocidosis, saber interpretar estudios de laboratorio y demás, ¿no? Y sobre todo, también nosotros podemos contribuir en dar esas estrategias de mejora para el cuidado del paciente en conjunto con el médico y con todo el equipo multidisciplinario.